Que Dios les bendiga, amigos, estudiantes. Retomando lo que habíamos dicho la semana anterior respecto de las sectas, no se olviden que esta trilogía o triada que presenta la secta de tener un gurú, que es el que ordena, manda y nadie le contradice, como parte de la identificación de una secta, también tiene los otros dos componentes, que son el practicar esos criterios de lavado de cerebro, de coerción de la persona, de despersonalización de los individuos, junto con la tercera cosa, que es la explotación. Estas tres cosas forman una sinergia, es decir, una convergencia donde realmente influyen tanto en las personas que los vuelven fanáticos y los llevan inclusive a cometer actos o prácticas que en último término llevan al suicidio o a la autoinmolación. Como hemos visto a través de la historia diferentes ejemplos, y usted que tiene acceso al internet, usted puede consultar algunos de estos hechos históricos, como por ejemplo en 1978, muy conocido fue el caso que sucedió en Guyana, donde 914 personas, todos seguidores del reverendo Jim Jones, se autoinmolaron suicidándose. O en 1993, donde más de 80 personas se suicidaron junto con su líder David Koresh en Texas por motivos religiosos. Y así aquí tengo una lista de otros sucesos y muchos más que son conocidos y otros que no son conocidos, donde la secta ha llevado a sus discípulos, a sus seguidores, a cometer estos actos de barbarie. Y qué decir de sectas fuera del contexto cristiano, como por ejemplo pertenecientes al contexto musulmán, donde su fanatismo ha hecho que cometan atentados como los que son conocidos por muchos de nosotros. En consecuencia, hay que puntualizar que la influencia de una secta trae en las personas diferentes estragos y consecuencias que son, como hemos dicho, muy lamentables. Déjenme citar algunas cosas. Socialmente, una secta hace que esta persona sea antisocial. Se rompen los vínculos familiares, los vínculos de amistad, se pierde inclusive el interés laboral, se busca un aislamiento de la persona a fin de que supuestamente encuentre una edificación a su espíritu, pero lo que se hace es disociar al ser humano de su entorno social. Fisiológicamente se ha comprobado que las sectas influyen en la salud física de las personas. Estudios han revelado que hay diferentes trastornos hormonales y el deterioro físico-mental de las personas que pertenecen a sectas. Y obviamente la influencia psíquica que hace que la persona cambie de ánimo, se torne de ser quizás un personaje alegre y abierto a alguien triste y retraído. Lo que habíamos mencionado en otra ocasión, el famoso lavado de cerebro, que cambia realmente el comportamiento, el sentimiento, la información y por ende lo que es una persona, a una despersonalización. Dentro de lo que estamos nosotros hablando, también tenemos que hablar no solamente de sectas en el sentido de distorsión de las escrituras, pero también los grupos cristianos, los grupos religiosos en general, cuando enfatizan, o yo diría, sobreenfatizan ciertas enseñanzas de las escrituras, se convierte también en un problema doctrinal y en un problema social. Quiero referirme a algunos de estos énfasis. Por ejemplo, hay personajes que a través de la historia han creído que la Biblia es un mito y que hay que desmitologizar la Biblia para encontrar el querigma. Entonces, esta es una forma de enfatizar ciertas cosas de la Biblia a fin de encontrar, como se dice vulgarmente, la realidad que encierra la palabra de Dios. Otros se han ido por el lado de una tendencia liberal, es decir, tratar de explicar todo desde el raciocinio humano, desconociendo la parte milagrosa que contiene la palabra del Señor. De hecho, ellos niegan los milagros
niegan las cosas sobrenaturales y tratan de explicarlo desde el punto de vista humano, científico, físico y racional, lo que la Biblia dice que es extraordinario y milagroso. Bueno, son énfasis que se hacen. ¿Quién no ha oído de los énfasis de prosperidad que se hace muchas veces en ciertos grupos? No aceptan que un cristiano sea pobre, porque es un cristiano, hijo del rey, tiene que ser rico, debe tener plata. Y también es otra forma de enfatizar ciertas verdades que ya rayan en la distorsión y en el error. Muy conocido fue hace algunos años el énfasis de la teología de la liberación. Énfasis que se hacía en que se debe buscar una solución a la necesidad de la pobreza del mundo y de los ciudadanos de los países latinoamericanos sobre todo, y por eso esta teología de la liberación cobró mucha fuerza en países como Perú, en Ecuador, en Colombia, en México, y hay algunos personajes importantes que hasta el día de hoy son autoridad dentro de ese sistema, que dentro de sus tareas y sus estudios van a encontrar ciertas cosas que tienen que hacer para aclarar esto que se llamó y se llama la teología de la liberación, la lucha por la causa de los pobres, enfatizando ciertas cosas que la Biblia sí dice, pero que lo sobremagnifican hasta convertirse en un problema como muchos otros énfasis se han hecho a través de la historia. Nos toca ya entrar a hablar específicamente de algunos grupos y movimientos de origen cristiano y entramos ya en nuestra segunda unidad de estudio y vamos a comenzar con un grupo quizás muy controversial, y me estoy refiriendo a los llamados a sí mismos testigos de Jehová. Los testigos de Jehová es un grupo que todos hemos visto, se denominan ser los representantes de Dios y van de casa en casa buscando cómo hacer adeptos. Tienen una infinidad de doctrinas que están totalmente distorsionadas de la palabra de Dios. En sus estudios que estamos teniendo aquí van a tener la oportunidad de recibir en su web algunas comparaciones de lo que dice la Biblia y lo que dice el grupo de testigos de Jehová respecto de las Escrituras, pero sin embargo déjenme citar algunas controversias o costumbres controversiales que ellos tienen. Por ejemplo, ellos no festejan los días festivos ni los cumpleaños, para ellos fiesta no existe, no hay motivo de qué celebrar. No participan en actos cívicos como el saludar a la bandera, en sufragar o ir a dar su voto cuando el gobierno lo indica, y tampoco ellos hacen el servicio militar ni van a la guerra. Son, entre comillas, muy pacifistas. Dentro de su nivel educacional son muy limitados, no dan mucho énfasis a la preparación académica. En el plano médico, ellos tienen la posición de no donar sangre y tienen un gran argumento sobre esto, y de hecho parte de su tarea es investigar este punto justamente de por qué no la transfusión de sangre en la enseñanza de los testigos de Jehová. Ellos prohíben el pensamiento crítico, pues ellos tienen una escuela de enseñanza donde, como si fuesen una grabadora, hay que hacerles repetir lo que ellos deben aprender y lo que luego deben difundir. No hay libertad de expresión. Prohíben que los que no son testigos de Jehová asistan a sus reuniones, a sus iglesias, es decir, tienen un culto restringido y a puerta cerrada. Y uno de los énfasis que ellos hacen es hacer el proselitismo puerta a puerta. De hecho, el texto que ellos usan es una Biblia, llamémoslo así de esta manera, pero una Biblia muy personalizada, una Biblia muy hecha a su medida, la traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia oficial de ellos. Ustedes tienen la tarea en esta ocasión de visitar justamente el sitio oficial de ellos y encontrar lo que ellos creen de una manera más amplia y investigar lo que hemos dicho, la sangre vital para la vida según la enseñanza de ellos. Para la próxima oportunidad estaremos hablando de otros grupos como los mormones, los adventistas y otros que están en la lista de nuestro estudio. Hasta tanto, que Dios los bendiga mucho y adelante.